Fue solo a finales del siglo XIX y XX que la igualdad aseguró que las mujeres fueran vistas como iguales a los hombres en la sociedad. Especialmente durante la Edad Media, las mujeres eran a menudo objeto de matrimonios cuya única función era tener hijos y cuidar del hogar. Además, hubo un trato desigual que a veces fue alimentado por iglesias denominacionales y se refirió al pecado original de Eva en el jardín del Edén. Pero, ¿qué tan mala era realmente la posición de las mujeres en la Edad Media? ¿Qué cosas soportaron y cómo fueron vistas? En este video repasamos algunos ejemplos que deberían ilustrar lo malo que era realmente para las mujeres existir en la Edad Media. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca esa campana de notificación para ver más videos. Y quédate hasta el final para conocer una de las historias más impactantes de mujeres de la Edad Media. Percepciones del cuerpo femenino. En la Edad Media, el cuerpo de la mujer era también una percepción de su personalidad. Si olía bien y estaba bien arreglada, tenía que ser una persona de integridad. Pero si no eras bendecido con la belleza, tampoco podrías ser una buena persona. La menstruación era vista como una forma de pecado en sí misma. Pero las mujeres de estatus eran vistas y reverenciadas en otros lugares como fuente de vida. Pero el mayor problema para muchas mujeres era el dogma de las iglesias cristianas denominacionales. Las mujeres eran consideradas un peligro para los hombres decentes, especialmente si eran hermosas y con curvas. Sus cuerpos fueron llamados la espina del pecado per se. En general, el cuerpo femenino era fuerte y estaba destinado al nacimiento de nuevas vidas, pero al mismo tiempo lleno de pecado y un peligro para la humanidad. Esta es una contradicción que se encuentra en muchas partes de la sociedad medieval. El velo en la Edad Media. El debate sobre el tocado femenino ha surgido en los últimos años, especialmente en relación con el velo y la burka. El velo ya fue objeto de un intenso debate en la Edad Media. En la Edad Media era perfectamente normal que las mujeres de Europa Occidental salieran de casa con la cabeza cubierta. Al contrario, quienes llevaban el pelo suelto rápidamente fueron sospechosos de tener moral cuestionable. También era una obligación tácita para las mujeres casadas cubrirse su cabeza. La moda se usaba a menudo para esto, y los gorros inusuales eran normales, especialmente entre aristócratas. Así que de ninguna manera es el caso de que el debate sea completamente nuevo. En el pasado, gran parte de la pregunta era si el velo mostraría simplemente que las mujeres eran inferiores a los hombres. Matrimonio temprano. Las niñas y mujeres jóvenes eran principalmente un objeto de comercio. Esto no solo era cierto en la nobleza, donde estos enlaces tenían la intención de crear una alianza entre casas y lazos estrechos entre los géneros. Incluso entre la gente común, los padres trataban de sacar a sus hijas de casa lo antes posible, porque en la opinión general no contribuían lo suficiente al mantenimiento del hogar y por lo tanto eran solo una boca cara en una mesa. Por lo tanto, era perfectamente normal que las mujeres se consideraran casaderas poco después de su primer periodo mensual, generalmente a los 14. Los matrimonios se celebraban cerca de los 16 años, y si una mujer no estaba casada antes de los 18, inspiraba sospechas de que algo andaba mal. Para las mujeres, el matrimonio significaba el cese del contacto con su familia y el establecimiento de una familia lejos de su hogar. ¿Cómo era la vida para las mujeres de la Edad Media? En la Edad Media, las mujeres tenían roles específicos en la sociedad. Por un lado se encargaban del hogar y por otro de criar niños. Mientras que en las casas aristocráticas las niñeras ayudaban, en el caso de los plebeyos, ellas mismas tenían que realizar todas estas tareas junto con su trabajo normal. En particular, no se debe subestimar la tarea de cuidar de un hogar. Como regla, era normal que una mujer hiciera pequeños trabajos y se encargara de la comida, las compras y la limpieza. Un pequeño paralelo con los tiempos modernos. Pero todo esto sucedió en un contexto en el que no tenían derechos. A menudo eran víctimas de abusos domésticos, asaltos, violaciones
y dependían totalmente de sus maridos. No tenían voz en las decisiones importantes y en algunas partes del mundo ni siquiera se les permitía orar con el resto de sus familias. Leer y escribir. La pregunta de si las mujeres sabían leer o escribir se puede responder de la misma manera para los hombres. Dependía del estatus. Si bien a los campesinos y la mayoría de los ciudadanos se les negaba la educación, en realidad era normal que las mujeres de nobleza hubieran disfrutado de una educación. Esto se veía sobre todo en términos prácticos. Si su trabajo era administrar una casa y para eso había que saber leer y escribir, así ocurría. La educación también era particularmente importante en los monasterios y muchas mujeres encontraron refugio ahí. En general, se trataba menos de una cuestión de género que de estatus. La posición de las mujeres. A veces también había diferencias drásticas entre la condición de la mujer en la sociedad. Una mujer casada de las clases más pobres dependía totalmente de su marido y no podía negociar sus propios contratos, ni siquiera tomar decisiones por sí misma. También, religiosamente estaba sujeta a la voluntad de su marido. En la burguesía, por otra parte, las mujeres a veces podían administrar sus propios negocios y participar activamente en los mercados. Esto no era inusual, ya que a menudo heredaban los negocios de sus maridos cuando morían. En el caso de la nobleza, las mujeres gobernantes eran totalmente posibles, aunque más aún a finales de la Edad Media, con ejemplos destacados como la reina Isabel. En general, la mayoría de las mujeres no tenían sus propios derechos y eran completamente dependientes de sus maridos, y a menudo incluso estaban a merced de penas más severas por parte de la ley. Las mujeres no tenían derechos. Aparte de los raros ejemplos de la burguesía y nobleza, era relativamente imposible para las mujeres hacer valer sus derechos. Este no era un fenómeno de la Edad Media, sino que duró hasta finales de la era moderna, antes de que el movimiento de mujeres lograra fortalecer los derechos de las mujeres en la sociedad, incluido el derecho al voto. En la Edad Media no hubo tales movimientos, y esto se debía sobre todo al hecho de que la misma Iglesia denominacional omnipresente definió fuertemente el papel de las mujeres y se aseguró de que no fueran percibidas como individuos, sino como un papel que había que desempeñar. Se les consideraba madres y esposas, y no un ser humano que debía decidir su propio destino. La resistencia a la idea de una mujer independiente que no está atada a un hombre se hizo evidente en las casas de brujas de la Baja Edad Media. Tortura con agua. Un buen ejemplo de los métodos de tortura inimaginables usados contra mujeres acusadas de brujería fue la tortura con agua. Fue un precursor del waterboarding que hemos visto en titulares en los últimos años por ser usado contra ejércitos enemigos. Se simulaba un ahogamiento con las mujeres, y si bien los escritos históricos dicen que el objetivo no era la muerte de la víctima, no era inusual que las mujeres fueran llevadas al borde de la muerte para confesar que eran brujas. Con el paso del tiempo, los hombres y la iglesia denominacional desarrollaron formas cada vez más crueles para hacer que las mujeres confesaran ser brujas, que habían embrujado a un hombre o estropeado los frutos de los campos. Muchos de los métodos de tortura utilizados en las mujeres eran mucho más espantosos que los diseñados para los hombres, debido al miedo a las mujeres independientes. Disputas. A finales de la Edad Media, la idea del divorcio llegó a la sociedad, impulsada sobre todo por reyes que querían separarse de sus esposas para volver a casarse. Por supuesto, las mujeres tampoco podían esperar trato igualitario por aquí, y a menudo los hombres podían divorciarse si esa era su voluntad. Sin embargo, en lo que se refiere a la equidad, esto no se compara con los métodos que antes eran comunes en algunas partes de Europa. Por ejemplo, habría un duelo abierto entre dos cónyuges para resolver disputas o para divorciarse. En este duelo físico, los dos cónyuges se atacaban con armas y se suponía que debían derrotarse el uno al otro en una pelea que, en caso de duda, también era cuestión de vida o muerte. No es seguro hasta qué punto esta costumbre bárbara tuvo lugar en años posteriores, pero tiene que quedar claro que las mujeres en estos duelos prácticamente no tenían ninguna posibilidad contra sus hombres, que por lo general eran físicamente más fuertes. Mujeres demandaban a sus maridos. Una de las pocas maneras en que una mujer podía salirse de un matrimonio
era demostrar que el matrimonio no se consumó. Concretamente significaba que nunca hubo relaciones sexuales entre las dos partes. Este podía ser el caso de la impotencia masculina, que no era infrecuente. Tuvieron que buscar un procedimiento ante los tribunales eclesiásticos en el que la supuesta impotencia del hombre tenía que ser probada o refutada. Dado que las pruebas no daban ningún tipo de privacidad ni para el hombre ni para la mujer, terminar un matrimonio tenía que haber sido el último paso desesperado. En realidad, esta era una forma de escaparse de un matrimonio que se había vuelto insoportable. Los derechos de las mujeres hoy en día son muy superiores a lo que eran hace tantos años. Para ponerlo claramente, las mujeres tenían derechos de todo tipo fuera de lo que su esposo deseaba para ella. En la mayor parte del mundo, el matrimonio no fue diseñado para ser entre dos personas que se aman. Más bien, fue diseñado para ser entre dos personas que podían mejorar económicamente, socialmente o de otra manera. La idea del amor llegó siglos después. Lo que es increíblemente interesante acerca de este periodo es que la iglesia denominacional tiene la culpa de casi todo el sufrimiento de las mujeres. Como resultaría, la iglesia católica estaba a la vanguardia de esta ideología. En la Biblia se les dice a las mujeres que permanezcan en silencio durante ciertas asambleas, a menudo cuando se lleva a cabo un programa en la iglesia. Sin embargo, parece que muchos líderes de la iglesia sacaron esta idea de contexto y la aplicaron a todas las facetas de la vida. En realidad, la Biblia nunca ordena a las mujeres que permanezcan en silencio durante las actividades diarias o que simplemente se ocupen de lo que les dice un hombre. Este es un tema importante para cubrir, ya que parece que muchas personas están tratando de cambiar la fe cristiana. En realidad, la fe cristiana tuvo muy poco que ver con el trato duro de las mujeres. En el mundo real, fueron los hombres codiciosos quienes tergiversaron las enseñanzas de la Biblia para que significaran algo que nunca decían. Un ejemplo obvio se puede encontrar en el libro de Efesios, en el que se ordena a los hombres que amen a sus esposas. Varios otros libros hablan de hombres que hacen sacrificios para satisfacer a sus esposas. También hay otro libro completo escrito sobre cómo tiene que funcionar un matrimonio saludable. Si bien se les pide a las mujeres que se mantengan sumisas a sus esposos, solo se les pide que lo hagan en el contexto de un hombre que realmente hace todo lo posible para hacer feliz a su esposa. Es una orden bidireccional que a menudo se pasa por alto. No queremos que este video se convierta en una lección bíblica, pero parece que este es un tema importante a tratar, pues muchas personas tienden a culpar a la iglesia por obligar a las mujeres a someterse, cuando en realidad esto no es cierto. Las iglesias denominacionales son las que comenzaron a darle vueltas a esta idea mucho después de que se escribiera la Biblia. Aquellos que siguen sistemas de creencias cristianos del primer siglo como se ordena la Biblia cristiana, no compran estas ideas falsas. Es realmente desgarrador que durante tantos años los hombres hayan decidido usar la religión como una muleta para justificar sus propios actos inmorales. Después de muchos años, los hombres inventaron la idea falsa de que las mujeres esencialmente deben inclinarse ante los hombres, cuando eso nunca ha sido saludable. Tantas mujeres fueron expulsadas de sus hogares, exiliadas de sus ciudades y obligadas a sufrir de formas increíbles sin motivo, aparte del placer de los hombres. Afortunadamente, las mareas parecen estar cambiando y a las mujeres se les da más respeto y dignidad que en el pasado. En estos días, a menudo se ve a las mujeres liderando negocios multimillonarios, dirigiendo varios países y Estados Unidos casi tuvo su primera presidenta en el 2016. Es seguro decir que se ha avanzado mucho dentro de las últimas décadas, pero esto no significa que no haya mucho por hacer. Todos sabemos que tanto hombres como mujeres fueron creados iguales, y parece que el mundo finalmente puede estar despertando a esta revelación. Ahora, esperamos que con este video hayamos podido darte una idea más profunda de las preocupaciones de las mujeres en la Edad Media. ¿En qué otros ámbitos puedes pensar que las mujeres lucharon en esos tiempos? ¿Y cuándo crees que comenzó el cambio en la historia? Muchas gracias por vernos. Haz clic en una de las imágenes y mira otro video emocionante. Si te gustó este video, por favor danos un pulgar hacia arriba para nunca más perderte uno de nuestros videos. Gracias y nos vemos pronto.